Bueno, este año, como hemos visto a lo largo de estos videos, se cumplen 200 años de la fundación del Estado Federal o Estado Libre y Soberano de Jalisco, y algo de lo que no hemos platicado mucho es sobre el proceso mismo histórico en el que se va a conformar. El primer antecedente importante que hay que tener en cuenta es la independencia, que es solo 2 años antes de la consolidación del Estado Libre y Soberano de Jalisco, en el año 1821. El proceso inicia justo en 1820, cuando Iturbide logra un acuerdo de paz con Vicente Guerrero, el famoso Abrazo de Acatempan, el Plan de Iguala y la posterior creación del Ejército Trigarante, que es la unión del ejército realista con el ejército insurgente o la gente que está al mando de Vicente Guerrero, y la entrada triunfal de este a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, que es la fecha real de la independencia de México, no el 15 ni el 16 de septiembre de 1810, sino a partir del 27 de septiembre de 1821. Al día siguiente se firma el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, puesto que Iturbide había aglutinado a todos los insurgentes y realistas con la promesa de la creación de una monarquía constitucional, es decir, la creación del Imperio Mexicano, y dándole a México la categoría de imperio. Aquí es un dato que hay que tener en cuenta, de imperio y no de reino. ¿Por qué? Porque Nueva Galicia ya era un reino bajo la legislación española clásica o de origen medieval y del antiguo régimen, así que el término imperio se utiliza para distinguirse de la metrópoli, la antigua metrópoli de España, y también por el tema de categoría. El término emperador había alcanzado una categoría internacional muy importante gracias al reinado de Napoleón Bonaparte, que reivindica el título de emperador de los franceses y le quita el título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico a los austriacos, a la dinastía Habsburgo. En este caso, tras la consolidación de la independencia de México, 1821, se crea el Imperio Mexicano, que va a durar 11 meses, y como antecedente, este no es el único proyecto monárquico que existe en América Latina. También tenemos el caso que queda como una anécdota, en el caso de Perú, cuando la expedición libertadora del general San Martín llega desde Chile a la costa peruana, va a proponer la creación de un imperio o de un reino constitucional en el Perú, con capital en Lima. Y aquí la única gran diferencia es que mientras Agustín de Iturbide propone en el Plan de Iguala la creación de un imperio mexicano gobernado por un príncipe de Borbón, o sea, una continuidad muy directa con la monarquía española, San Martín rompe con la continuidad dinástica y propone ofrecerle la corona a un príncipe británico para así modernizar Sudamérica, ¿no? Entonces, ahí uno de los candidatos era el futuro Leopoldo I de Bélgica, pero él rechaza la propuesta. Además, el proyecto de San Martín va a tener muy mala acogida en Perú debido a su mala relación con la élite limeña y peruana en general. Y en el caso de México, el rey Fernando VII desconoce los acuerdos de la independencia firmados por O'Donoghue, el virrey O'Donoghue, y Iturbide en 1821 en Córdoba, así que no hay lugar a negociación. Fernando VII prefiere negar cualquier relación con la colonia o ex reino rebelde, y no hay una comunicación directa. Entonces, al negar la llegada de un príncipe Borbón de la casa reinante en España, lo que va a pasar es que queda este vacío de poder, ¿no? ¿Quién va a ser emperador? Y al final acaba asumiendo el puesto Agustín de Iturbide, cuyo reinado dura 11 meses, cuya coronación anecdóticamente tuvo una serie de fallas, una serie de improvisaciones, que hay que tener en cuenta que es la primera y única coronación imperial que ha tenido México. Aunque hubo un segundo imperio, no hubo una coronación tan formal en el caso de Maximiliano, y en este caso pues fue la primera, ¿no?
como dato también importante para nosotros como jaliscienses, es que la coronación de Iturbide o Agustín I de México se va a dar de las manos del obispo Cabañas, obispo tapatío, que primero fue un acérrimo antiinsurgente, defensor de la permanencia de la Nueva España y la Nueva Galicia en el ramo español, en el área española, pero al final él lo corona en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, con joyas prestadas, ropa prestada y todo, pero se logra consolidar, y este imperio de 11 meses va a terminar debido al conflicto constante entre el emperador Agustín y las fuerzas opositoras en el Congreso mexicano. Es la primera vez que existe un congreso en México de manera institucional y formal, si bien hubo congresos durante los gobiernos insurgentes de Morelos, por ejemplo, pero este primer congreso mexicano se va a hacer opositor muy firme a las políticas iturbidistas, lo que lleva a Iturbide a pues cancelarlo, ¿no? A disolverlo. Al disolver el Congreso se va a dar una rebelión abierta de parte de varios generales, entre ellos un desconocido todavía, Antonio López de Santana, en Veracruz, y este plan de casamata, proclamado en Veracruz por varios rebeldes, entre ellos Santana, va a acabar con el imperio de Iturbide. El imperio de Iturbide termina en 1823, y en ese vacío de poder nacional vamos a tener también una serie de dilemas para las provincias. El imperio mexicano estaba formado por provincias, no por intendencias ni por entidades federales. Estas provincias, una de ellas es la provincia de Guadalajara, antes Intendencia de Guadalajara, decide optar por el camino federal. Otras provincias deciden la separación total del imperio mexicano, en este caso las provincias centroamericanas, en especial lo que hoy es Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Belice, que Belice todavía no era reconocido tan abiertamente, y Costa Rica. La separación de estas provincias como una entidad, las Provincias Unidas de Centroamérica, como una entidad federal, independiente de México, va a dejar como legado la separación de Chiapas. Chiapas originalmente dependía de la Audiencia y Capitanía General de Guatemala. Chiapas decide unirse como una entidad federal, pero no a la República Centroamericana, sino a la República Mexicana. En este voto, Chiapas decide unirse, mientras la provincia del Soconusco, que es la parte sur, que todos ubicarán en Tapachula, decide permanecer fuera de México. Al final se va a acabar integrando, pero en este caso Chiapas decide salirse de la República Centroamericana y unirse a la República Mexicana. Y en el caso de Jalisco, Jalisco opta por la decisión de permanecer dentro de la República Mexicana, que ya era el acuerdo general, crear una república, pero no decide pertenecer a una república centralista, que era la opinión dominante en el centro de México, sino decide dar un golpe político de hechos consumados, que es la proclamación como una entidad federativa. Hasta ese momento nadie se había proclamado tal cual, y la entidad federativa que lo hace primero es Jalisco. Por eso la importancia a nivel nacional de la declaración de la creación del Estado Libre y Soberano de Jalisco, porque es la primera entidad federativa del país antes de la creación misma del gobierno federal, que va a ser un año después. En el caso de Jalisco va a ser muy prematura, porque Jalisco busca permanecer dentro de la nueva república, pero conservando una autonomía que ha ganado desde la época colonial y que ha consolidado durante la Guerra de Independencia, en la cual Guadalajara creció mucho en lo económico y se consolidó como la segunda ciudad del país. Esto va a dar lugar a que el gobernador de la provincia de Guadalajara, Luis Quintanar, busque una alianza con la oligarquía tapatía, como Pedro Celestino Negrete y otras familias, y proclame el Estado Libre y Soberano de Jalisco, no de Guadalajara, sino de Jalisco, reutilizando el nombre de Jalisco, que ya era muy conocido de manera coloquial. Hay que aclarar
que nunca se llamó Jalisco antes de 1823 de manera oficial, pero desde el siglo XVI se hablaba de Jalisco como toda la zona al occidente de Michoacán. Entonces la provincia de Jalisco ya era un nombre dado a la provincia franciscana del occidente de México. Después se fue consolidando en el uso coloquial y se hablaba de Jalisco o la Nueva Galicia o Guadalajara, aunque el nombre oficial era Intendencia de Guadalajara. Y es por eso que se retoma el nombre de Jalisco como parte de la denominación oficial de nuevo Estado federal. Y Luis Quintanar, que ahora ha sido homenajeado cambiándole el nombre al Parque de la Solidaridad, va a lograr un consenso político con las oligarquías locales y consolidan la creación de este Estado. Hay que aclarar que en 1823 la idea de un Estado federal era mucho más abierta y ambigua de lo que es hoy, y los estados federales podían tener su propio ejército. En esta lógica, pues Jalisco y Luis Quintanar, que era un hombre de armas, un hombre militar, deciden armar su propio ejército para pues tener una seguridad de esta autonomía recién ganada, y al final la capital, la Ciudad de México, acepta el hecho consumado de que Jalisco es un estado federal. Y a la proclama de Jalisco en 1823 se le van a sumar los estados vecinos. Es por eso que se considera el bicentenario en 1820, en 2023 y no en 2024, perdón, que es el año que se declara la República Federal Mexicana. Entonces, estados vecinos como Zacatecas, San Luis se van a unir a la proclama de Jalisco a favor de una entidad federal para todo el país. La fecha que hoy se conmemora es precisamente el 16 de junio, porque en esa fecha 16 y 17 se da no solo la proclama, sino se da el antecedente previo, es decir, la votación general de los pueblos y cabeceras políticas de la provincia. Luis Quintanar, como gobernador, convoca a las autoridades cívicas municipales de cada ciudad del interior del estado y de las villas para que hagan una votación a favor o en contra de la creación del Estado Libre. Entonces, la mayoría de las ciudades votan a favor de la creación del Estado, y esto le da la legitimidad política a Luis Quintanar de proclamarlo. Es así que el 16 queda como la fecha oficial de proclamación del Estado de Jalisco, aunque en realidad es la fecha en la que se hace la convocatoria para elección general. Y hay que tener en cuenta que las elecciones en ese momento no eran elecciones universales, sino era dado de manera directa. Solamente varones con cierta propiedad podían votar por este tipo de razones políticas. Es así que se proclama el Estado Libre de Jalisco y la capital lo acepta, pero tras la creación de la República Federal se decide separar el partido de Colima, que era parte de la provincia de Guadalajara, y convertirlo en un territorio federal, que eventualmente va a dar lugar al origen del estado de Colima. Es la razón por la que Colima no es parte de Jalisco, aunque tiene una relación económica muy directa con Guadalajara, una cercanía física muy fuerte, y va a ser la primera represalia federal contra el estado. De ahí una frase que después se volvió coloquial de: ay, Jalisco, no te rajes, como Jalisco, no te abras del resto, ¿no? Que se origina en estas disputas de Jalisco contra la capital, pero nunca llegan al nivel de declararse independentistas, como sí va a pasar con la República del Río Grande en el noreste del país, o con la República del Yucatán, que también durante 2 intentos se quiso separar del resto del país. Jalisco nunca opta por la independencia total, sino por una autonomía federal que todavía permanece un poco en este discurso político regional. Entonces es así que se consolida la creación del Estado Libre de Jalisco y que va a ser un hecho de trascendencia nacional. Lamentablemente a nivel nacional no es tan reconocido, pero pues va a ser importante para los estados vecinos, no solo para Jalisco.